Bueno, pues buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan en el seminario del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos como nuestra conferencista a la ingeniera Melissa Valencia. Ella les voy a dar una breve presentación de su biografía. Tiene una doble titulación en Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Petróleos y actualmente está realizando la maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Pereira y se encuentra vinculada al Grupo de Investigación en Gestión Energética, Genergética, de la misma universidad y ha participado en diferentes proyectos de investigación, entre los que se destaca el proyecto Cleaner and More Efficient Fuels and Vehicles in Latin America, ejecutado entre la Universidad Tecnológica de Pereira y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, el cual nos estará hablando el día de hoy, cuya presentación ha titulado Combustibles y vehículos más limpios y eficientes en Colombia. Entonces, Melissa, muchas gracias por acompañarnos en este seminario y al igual que como veníamos en las dinámicas anteriores, para las personas que nos acompañan, Melissa nos estará presentando por un periodo de 45 minutos. Si ustedes van teniendo inquietudes, puedan irlas dejando en el chat y al final dejamos el espacio para que podamos tener una conversación alrededor de las preguntas que hayan surgido. Entonces, nuevamente, Melissa, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Marilena. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y gracias por asistir. Gracias también a la red por permitirme este espacio. La presentación que les traigo hoy, como dijo Marilena, surge del proyecto titulado Cleaner and More Efficient Fuels and Vehicles in Latinoamérica, desarrollado entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialmente por nuestro grupo de investigación energética. Un reconocimiento acá a las entidades y programas que financiaron y apoyaron el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Ahora, como primera instancia, se presentarán los objetivos y el horizonte del proyecto para Colombia y para así presentar los resultados del mismo y finalmente unas conclusiones y recomendaciones en torno a ello. Como objetivo del proyecto, el objetivo principal fue apoyar a Colombia para avanzar hacia la reducción del contenido de azufre en los combustibles y hacia estándares de emisiones vehiculares más estrictos en línea con la Estrategia Nacional Euro 6 o tecnologías equivalentes, incluidos los vehículos de cero y bajas emisiones. Y las actividades principales para cumplir con este objetivo fueron desarrollar actividades de sensibilización, conciencia nacional y regional que permitieran resaltar la importancia de los combustibles más limpios y los estándares de emisiones vehiculares. También brindar investigación y apoyo técnico para analizar los estándares actuales sobre combustibles y vehículos. Y finalmente brindar un acompañamiento a las entidades nacionales relacionadas con la definición de políticas de investigación y desarrollo de estrategias de combustibles más limpios. En el horizonte del proyecto, este tuvo una duración cercana a un año, de marzo del 2020 a marzo del 2021. Se realizaron actividades de sensibilización y conciencia al principio y al final del proyecto, mediante la realización de 2 webinars. El primero fue para dar a conocer a los gremios del sector y demás interesados sobre el alcance del proyecto y la pertinencia del mismo, y el segundo al final para socializar los resultados del mismo. La investigación y el apoyo técnico giró en torno a la recopilación y el análisis del marco regulatorio nacional e internacional relevante para vehículos pesados, heavy duty vehicles, en cuanto a calidad del combustible, estándares de emisiones, estándares de eficiencia energética y características de la flota. En cuanto al acompañamiento a las entidades nacionales, se realizó una revisión y se hicieron comentarios a propuestas regulatorias de los ministerios en cuanto a límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, criterios de calidad de los combustibles vehiculares tanto para diésel como para gasolina, tecnologías vehiculares de cero o bajas emisiones y energéticos de bajas o cero emisiones. Bueno, asimismo, se realizó un diagnóstico de la accesibilidad a la información de la flota de vehículos pesados y una caracterización de la misma mediante las bases de datos del RUND y del ANLA. Y finalmente se propuso una estrategia para apoyar la implementación del estándar vehicular Euro 6 en Colombia, y para ello se identificó el contenido de azufre en el diésel distribuido actualmente en el país. Como resultados, entonces, tendremos la identificación de los temas analizados, como el marco normativo nacional e internacional, donde además se compararon y analizaron los siguientes temas, ¿sí? Calidad del combustible, específicamente
para la gasolina y el diésel y sus mezclas con biocombustibles, estándar de emisiones vehiculares, eficiencia energética, identificando además programas de etiquetado vehicular y programas gubernamentales enfocados a aumentar la eficiencia energética en las flotas de vehículos pesados, características de las flotas, en fin. Asimismo, y diferenciadas acá para la presentación como actividades, presentaremos los resultados del diagnóstico de la accesibilidad a la información sobre vehículos pesados, las estrategias identificadas para desincentivar el uso de vehículos contaminantes y los resultados de la actualización de la línea base para la economía del combustible en la flota de vehículos pesados del país. Bueno, en primera instancia se realizó una comparación del marco normativo colombiano con algunos referentes internacionales para el sector transporte, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea, y en términos generales, para cada uno de los temas que anteriormente les nombré, tenemos lo siguiente: en cuanto a calidad del combustible, podemos identificar que actualmente Estados Unidos y Europa pues cuentan con combustibles de ultra bajo contenido de azufre, tanto para la gasolina como para el diésel. Sin embargo, Colombia ya trazó la ruta para alcanzar estos niveles, donde para el año 2023 se deberá contar con un diésel con un contenido de azufre de 15 a 10 partes por millón, y para el 2030 se tendrán 10 partes por millón en la gasolina. En cuanto al estándar de emisiones para la flota de vehículos pesados, me disculpa acá, ya, para la flota de vehículos pesados, Colombia actualmente cuenta con un estándar equivalente al Euro 4, cuando Estados Unidos y la Unión Europea ya cuentan con estándares superiores, claramente, los cuales pues requieren ultra bajos contenidos de azufre en el combustible. En eficiencia energética se analizaron programas de etiquetado en las flotas de vehículos pesados, siendo este un tema pues más reciente a nivel internacional, cierto, a nivel global, comparado con los programas para vehículos livianos, donde ya es un tema comúnmente regulado a nivel internacional. Y se identificaron algunas estrategias o metas gubernamentales relevantes para este segmento de flota. Y finalmente, para la caracterización de la flota de vehículos pesados, se tuvieron en cuenta aspectos como la participación de este segmento en toda la flota nacional, la distribución de los combustibles que utilizan los vehículos pesados, la edad media de esta flota en particular y el número de unidades eléctricas de vehículos pesados. Entonces, por ejemplo, en Colombia la participación de vehículos pesados frente al total de la flota nacional pues es inferior a la participación en Estados Unidos, pero superior que en la Unión Europea. Y en cuanto a vehículos eléctricos, Colombia cuenta con un menor número pues, de unidades. En las siguientes diapositivas se van a detallar estos hallazgos para cada uno de los temas analizados, siguiendo este mismo orden que teníamos en las tablas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para calidad de combustible, específicamente en el diésel, que fue el primer tema analizado a nivel nacional, pues tenemos que el parámetro o uno de los parámetros más relevantes para la calidad de los combustibles es el contenido de azufre, ¿cierto? Entonces, en la gráfica se puede observar la reducción progresiva del contenido de azufre en el diésel distribuido en Colombia, según reportes de Ecopetrol, donde para mediados del año 2019 en el país ya se contaba con un diésel con un contenido de azufre entre 15 y 10 partes por millón, comparado con la norma que exige 50 partes por millón, ¿cierto? En la norma exigida según la regulación colombiana, y alcanzando también desde ya el nivel exigido para el año 2025 de 10 partes por millón. El segundo tema analizado fueron los estándares de emisiones vehiculares exigidos a los vehículos nuevos que ingresan al país. Entonces se realizó un comparativo con el marco normativo actual a nivel internacional, identificando el estándar dominante en diferentes países y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos o de los países a nivel latinoamericano toman como referencia los estándares europeos o los estadounidenses. Países entonces como China, como India, como Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, pues cuentan, y acá perdonen, voy a coger un puntero, cuentan con estándares superiores, ¿cierto?, a los de los demás países. El nivel de exigencia en Colombia actualmente es superior al de países como Ecuador, Venezuela, algunos centroamericanos, pero pues inferior a niveles exigidos en Brasil o en Chile. Sin embargo, la reglamentación colombiana va a empezar a exigir estándares más estrictos y equivalentes al estándar Euro 6 a partir del año 2023. En cuanto a las metas de eficiencia energética en Colombia para vehículos pesados,
Existen diferentes programas y documentos de política pública donde se plasma el compromiso del país por mejorar la eficiencia energética en el sector transporte para el segmento de vehículos pesados. Uno de ellos es el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales, PROURE, donde el escenario de eficiencia energética contempla la diversificación de la canasta energética por medio de la reducción en el consumo de combustibles líquidos, ya sea impulsando el uso de gas natural comprimido o el impulso para la electricidad en los vehículos pesados. También se han tomado otras medidas como promoción de buenas prácticas en el sector a conductores de vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros, establecimiento de estándares de eficiencia energética de etiquetado vehicular, pues está en planes a futuro, promoción del uso de energéticos alternativos en los vehículos de transporte de carga y optimización de la logística de carga en el país también. Y asimismo, pues también se encuentran algunos objetivos y se identificaron también enfocados a la mejora de la eficiencia del sector transporte en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En los objetivos del Plan Energético Nacional 2020-2050 se identificó uno de los objetivos que le apunta a adoptar nuevas tecnologías para el uso eficiente de recursos energéticos y se listan diferentes iniciativas que en general proponen el uso del gas natural y la energía eléctrica en sistemas de transporte masivo y del transporte de carga y pasajero. La información de los escenarios, de los diferentes escenarios plasmados en el PEN, es resultado de la clasificación de iniciativas que conducen a cumplir con estos objetivos. El último tema analizado fue la caracterización de la flota de vehículos pesados del país, donde se identificó el estándar de emisión vehicular, la distribución por categorías, la evolución del tamaño de la flota y la edad vehicular, entre otros indicadores, ¿sí? En cuanto al estándar de emisión específicamente, se identificó de dos bases de datos. Una fue por medio de la base de datos del ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, del total de certificados de emisiones en prueba dinámica que se han entregado a la fecha y teniendo en cuenta los índices de emisión, donde el 54% corresponden al estándar Euro 2, el 42% al estándar Euro 3, el 3% al estándar Euro 4 y un 2% al estándar Euro 5. Bueno, cabe resaltar que desde el año 2010 no ingresan al territorio nacional vehículos pesados con un estándar Euro 2 o inferiores, ¿sí? Por otro lado, a partir del calendario normativo y según el total de vehículos pesados que se registran en el RUNT, o sea, en el Registro Único Nacional de Tránsito, se tiene que el 30% son pre-euro, el 50% son euro 2 y el 30% son euro 4 o superior. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, esta diferencia es debido a que por un solo certificado de emisiones de prueba dinámica acá entregado en el ANLA, ¿cierto? Pueden ingresar al país un número X de vehículos, ya que este certificado se le emite al vehículo tipo de una familia de vehículos, ¿cierto? Mientras que en el RUN sí se están registrando el total de líneas registradas, o sea, todas. Para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta pues, la disponibilidad de información que encontrábamos en la base de datos del RUN, donde no fue posible identificar el peso bruto vehicular de la mayoría de los vehículos registrados, pues entonces se definieron estas categorías vehiculares para vehículos pesados, ¿cierto? Que son tractocamión, bus, buseta, camión y volqueta. Y así lo trabajamos durante todo el proyecto. En cuanto, bueno, acá del total de vehículos pesados registrados en el RUNT, se pudo identificar la evolución del tamaño de la flota por cada categoría y la distribución por cada 2 años de la edad vehicular, donde la mayor participación acá la tienen los vehículos pesados mayores a 30 años de edad, con el 30% de participación. Adicionalmente, se pudo identificar que la edad promedio de este segmento de vehículos, de los mayores a 30, de este segmento de vehículos pesados, perdón, es de 24 años de edad. Bueno, y aquí ya vamos a pasar a los resultados por cada actividad. Antes he mostrado los resultados por cada tema analizado, ahora vamos a identificar por cada actividad que realizamos. Entonces, la primera actividad es la del diagnóstico de la accesibilidad a la información del parque automotor colombiano, donde se construyó la línea de tiempo de registro y pruebas de vehículos pesados. Se identificaron las acciones del gobierno, del fabricante, de la autoridad ambiental y de los terceros, como son los centros de diagnóstico automotor,
en donde las pruebas de homologación de tipo se realizan en laboratorios externos al país, y el certificado de emisión de en prueba dinámica es recibido por la ANLA, quien tiene la potestad pues de aceptarlo o no, ¿cierto? Posteriormente en los concesionarios se realiza una prueba de emisiones estática, y durante el tiempo de uso del vehículo se realiza anualmente la prueba de inspección y mantenimiento, que acá llamamos revisión técnico-mecánica. Asimismo, se realizan operativos de control de emisiones en ruta de forma esporádica durante todo el tiempo de uso de los vehículos. También se identificaron en esta accesibilidad a la información, se identificaron las entidades que de una u otra forma realizan seguimiento y control, y que suministran información relacionada a las emisiones del parque automotor. Como resultado de este diagnóstico de la accesibilidad de la información del parque automotor colombiano, se identificaron algunos errores de digitación en las bases de datos, digitaciones en campos diferentes, un uso inconsistente de unidades, algunos datos incoherentes, unos campos sin diligenciar o registros repetidos, ¿cierto? Entonces, por lo cual se plantearon diferentes oportunidades de mejora, entre las que resalta integrar los reportes de otras entidades y las bases de datos del ANLA como insumo de la información registrada en la base de datos del RUN, ¿cierto? Y una de las principales recomendaciones en este segmento para el mejoramiento tanto en el flujo de información como en la integridad de la misma es instaurar un gobierno de datos, cuyo objetivo sea implementar un esquema organizacional que establezca y ordene las funciones y usos de los recursos humanos, los procesos y las tecnologías disponibles, para así garantizar en primera instancia la calidad de los datos recolectados y procesados, y en segunda instancia que la información reportada llegue y responda a las necesidades del usuario, ¿cierto? La segunda actividad fue la de identificar algunas estrategias para desincentivar el uso de vehículos altamente contaminantes en Colombia. Es así como se realizó una revisión bibliográfica de diferentes mecanismos que han sido probados a nivel internacional, clasificándolos y seleccionando algunos para implementar como estrategia en Colombia. En total se revisaron 36 mecanismos, los cuales se depuraron considerando los retos y prioridades que tiene actualmente Colombia. Posteriormente se planteó una metodología para comparar los mecanismos mediante la evaluación de criterios de naturaleza técnica, económica, ambiental y temporal. Lo que se le entrega entonces al país es una herramienta que le permita seleccionar los mecanismos de mayor viabilidad de implementación en Colombia. Y para ello se empleó un método de decisión multicriterio mediante un modelo de producto ponderado o Weighted Product Model, donde se jerarquizan los mecanismos depurados. Cabe destacar que los resultados pues, pueden variar según los expertos encuestados, ¿cierto? Durante la evaluación de los mecanismos, por lo cual se tiene un cierto grado de subjetividad. El gráfico radial que presento acá presenta los resultados de la evaluación de los mecanismos mediante el método WPM que antes les mostré, donde cada vértice del polígono representa los criterios y sus respectivas ponderaciones, siendo costos el de mayor peso, ¿sí? Asimismo, cada línea representa un mecanismo y la puntuación que obtuvo en cada criterio. Entonces acá se puede observar cómo todos los mecanismos tienen una muy buena calificación o muy buena puntuación por encima de 0.9 en una escala de 0 a 1, en cuanto al criterio reducción de emisiones, lo cual es uno de los factores que confirma la efectividad de los mecanismos seleccionados para desincentivar el uso de vehículos altamente contaminantes. De acá se seleccionaron los tres primeros mecanismos para realizar un análisis un poco más profundo sobre su incorporación en Colombia, identificando cuál de ellos va enfocado a desincentivar el uso de vehículos altamente contaminantes, cuál iba enfocado a promover la renovación de la flota vehicular y cuál iba enfocado a promover la incorporación de tecnologías Euro 6. Adicional a la jerarquización de los mecanismos, también se clasificaron mediante una metodología que integra los tres elementos claves: evitar, cambiar y mejorar. Donde el objetivo era identificar a qué agente de la cadena de valor del sector transporte iba enfocado el mecanismo y de qué herramienta gubernamental se valía para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia de los sistemas de transporte. Entonces, los tres mecanismos seleccionados, estos, se enmarcan en el elemento clave mejorar. Mejorar. ¿Y por qué mejorar? Porque pues, se tuvo en cuenta el objetivo del documento, que era apoyar la estrategia nacional enfocada en desincentivar el uso de vehículos altamente contaminantes, promover la renovación de la flota e introducir vehículos con tecnologías Euro 6
o de bajas y cero emisiones, ¿cierto? Por el contrario, los otros elementos evitar y cambiar buscan pues el cambio modal de transporte o buscan evitar o reducir la necesidad del desplazamiento motorizado. El primer mecanismo recomendado para Colombia se denomina Fomento a la Desintegración Física Vehicular, el cual busca promover la renovación o el retiro definitivo de vehículos antiguos del país, reducir las emisiones contaminantes y contribuir a la reducción de la siniestralidad en las vías, ¿cierto? Consiste en otorgar un bono, que puede ser en dinero o en especie, para incentivar el retiro vehicular o la renovación, ¿cierto? El dinero se puede otorgar también como un monto libre, de libre disposición al beneficiario, o como un monto con finalidad específica, ¿cierto? Para reemplazar la unidad vehicular. El bono pues también puede ser en especie, como en el otorgamiento de puntaje para procesos de selección dirigidos a la implementación de sistemas de transporte público o para el acceso a programas de capacitación de los conductores, ¿cierto? Entonces, esta estrategia para Colombia se recomendó que esta implementación se implementara o se acompañara también de políticas ambientales que ayudaran a alcanzar el éxito del mecanismo, teniendo en cuenta pues que en Colombia ya también existen algunas acciones encaminadas a esto. Como resultados de la aplicación de este mecanismo en Perú, donde se implementó en el año 2020 y en relación con los resultados a un horizonte de tiempo de 10 años, se estima que se evitarán emisiones a la atmósfera de hasta 2.000 toneladas de material particulado fino y otros contaminantes nocivos para la salud, así como 10 millones de toneladas de CO2, o sea, lo que repercutiría positivamente en ahorros de salud y ambiente, ¿cierto? En ahorros de 170 millones de dólares y de 70 millones de dólares respectivamente para salud y ambiente. El segundo mecanismo recomendado para Colombia se denominó incorporación de bitrenes o bidobles, el cual busca incorporar vehículos con mejores tecnologías, donde los bitrenes son constituidos como vehículos de alto rendimiento, pueden contribuir al incremento de la productividad, al permitir la reducción del número de fletes debido a su mayor capacidad de carga, ¿cierto? Así como la disminución del consumo de combustible y de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada transportada por kilómetro. Como resultados en Australia pudimos identificar que se redujo el costo de flete debido a la mayor capacidad de carga, disminuyó las emisiones de gases contaminantes, así como el consumo de combustible, ayudó a hacer más seguras las vías al reducir la cantidad de vehículos circulando y con su utilización se redujeron los costos logísticos en aproximadamente un 30%. El tercer mecanismo, denominado teledetección en las carreteras, sirve para detectar vehículos con altas emisiones, ¿cierto? Especialmente en vehículos a gasolina o gas licuado de petróleo. Entonces, si el vehículo era detectado como emisor alto, se emitía un aviso de prueba de emisiones al propietario para exigir que el vehículo fuera reparado y probado en un centro de prueba de emisiones autorizado, ¿cierto? Dentro de un tiempo establecido, claramente. ¿Qué es lo importante de este mecanismo? Este mecanismo se convierte en un instrumento para comprender las emisiones de los vehículos, realizar un seguimiento y controlarlas, así como para proyectar o realizar proyecciones de programas de inspección y mantenimiento. Como resultados en Estados Unidos, en Illinois específicamente, donde se seleccionaron 8 emisores altos de CO y 2 de hidrocarburos mediante estos sensores remotos, se encontró que las emisiones de CO y de hidrocarburos se redujeron en un 73% y un 80% después de estas reparaciones importantes en sistemas de emisiones, lo que indicó que la teledetección era una técnica rentable para reducir las emisiones de CO de toda la flota. Bueno, la tercera y última actividad fue la actualización de la línea base para la economía del combustible de vehículos livianos en Colombia, ¿cierto? Conforme a los lineamientos metodológicos de la Iniciativa Global para la Economía del Combustible, GFEI. La información que se va a presentar corresponde a la consignada en el archivo fuente exportado por la concesión encargada del Registro Único Nacional de Tránsito, o sea, del RUNT, ¿cierto? Por gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución de este proyecto, que muy amablemente pues nos lo permitieron tener acceso a esta base de datos. Bueno, entonces lo primero fue identificar las variables que se requieren para la actualización de la línea base de economía de combustible, donde aquellas con un chulo, no sé cómo lo llaman en otros países, el chulo rojito, me indica aquellas que se pudieron extraer del archivo fuente del RUNT, ¿cierto?
Las otras tuvimos que buscarlas por otras fuentes de información. Las clases vehiculares, objeto de este estudio en la actualización de la línea base, de acuerdo con la resolución 5443 de 2009, la cual adopta la parametrización y el procedimiento para el registro de información en el RUND, son automóvil, el cual es un vehículo automotor destinado al transporte de no más de 5 pasajeros, las camionetas, pick-up o van, que son vehículos automotores destinados al transporte de pasajero y o carga con capacidad de no más de 9 personas o pasajeros, o hasta 5 toneladas de peso bruto vehicular del fabricante. El campero, que es un vehículo automotor con tracción en todas sus ruedas con capacidad de hasta 9 pasajeros o 3/4 de tonelada, y el microbús, que es un vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 pasajeros. Esta clase se exportó, esta última microbús se exportó, pero pues tuvo una muy baja participación en las ventas y no alcanzaba a entrar dentro del 85% que plantea la metodología del GFEI, con lo cual se puede trabajar de la base de datos. Por lo tanto, los factores de emisión de CO2 para microbús no se incluyeron en el análisis. Bueno, en primera medida, para el tratamiento de la información que hicimos, lo primero que hicimos fue exportar y ordenar los datos por clase y por año modelo, según 2017-2019, ya que la metodología del GFEI se aplicó para esos años modelo 2017, 2018, 2019. Posteriormente se verificaron y unificaron las líneas vehiculares por marca. A continuación se eliminaron los errores de digitación y datos incongruentes de los que les había hablado anteriormente. Y finalmente se comparó el resultado con otras fuentes de información donde se pudo concluir que las líneas de vehículos definidas en el RUND y las publicadas comercialmente son similares, efectivamente. Como resultados de la actualización de la línea base se puede observar en estas gráficas el factor de emisión de CO2 anual promedio para las diferentes tipologías vehiculares analizadas y en conjunto para toda la flota de vehículos livianos, como pueden ver en la gráfica de la derecha, evidenciándose en esta última una reducción entre el año 2018 y 2019 del 1.8%. En cuanto al consumo de combustible para toda la flota de vehículos livianos, como pueden ver en la gráfica de la derecha, en litros de gasolina equivalente por cada 100 kilómetros recorridos, se evidencia una reducción entre el año 2018 y 2019 del 1.8%. Bueno, y finalmente, y con el objetivo de poder compararnos con otros países de la región y del mundo, se presenta en esta gráfica los factores de emisión de CO2 calculados para Colombia y los reportados por el marco automotor, por el mercado automotor en diferentes países, donde para el año 2017, por acá, ¿cierto? Se puede decir que Colombia tenía una mejor economía del combustible que Costa Rica o que Paraguay, y comparable con países como Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, y finalmente ya como conclusiones, y acá pues las voy a diferenciar por temas y por actividades como lo venía trabajando en la presentación. Para calidad del combustible tenemos que, de acuerdo a la regulación nacional y a partir del año 2023, el diésel deberá tener un contenido de azufre de 15 partes por millón y de 10 partes por millón para el 2025. Según reportes de Ecopetrol, actualmente se está distribuyendo en el país un diésel con un contenido de azufre de 10 partes por millón. O sea que ya cumplimos con lo que nos pide la norma para el año 2025, ¿cierto? En cuanto a estándares de emisiones vehiculares, el ingreso de vehículos de uso pesado a Colombia se limita a los estándares Euro 4 y superiores, siendo más riguroso que lo regulado en Venezuela, en Ecuador y Perú, pero menos riguroso que Chile, Brasil y Argentina. Y desde el año 2010 no ingresan al país vehículos pesados con tecnología Euro 2. En cuanto a eficiencia energética, tenemos que en el país hay programas como el Plan Nacional de Desarrollo, el PROURE y el Plan Energético Nacional, que establecen las metas de eficiencia energética y ambientales para el sector transporte en los próximos años, así como no existe un etiquetado energético vehicular para vehículos pesados. En cuanto a las características de la flota, tenemos que el 54% de los certificados de emisiones por prueba dinámica registrados hasta la fecha en el ANLA para vehículos pesados corresponden a estándares Euro 2, el 42% para Euro 3, el 3% para Euro 4 y el 2% para Euro 5.
Para el desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta la disponibilidad de información del RUND, donde no fue posible identificar el peso bruto vehicular de la mayoría de vehículos registrados, entonces se definieron como vehículos pesados las siguientes categorías vehiculares: tractocamión, bus, buseta, camión y volqueta. A partir del calendario normativo, se estima que el 30% de los vehículos pesados que circulan en el país tienen una tecnología vehicular pre-Euro, el 50% Euro 2, el 20% Euro 4 o superiores. También para características de la flota tenemos que los camiones son los vehículos con mayor participación, del 52% en toda la flota de vehículos pesados en Colombia, seguidos por los buses con un 22% de participación, tractocamiones con el 14% y volquetas con el 12%. Aproximadamente un 30% de los vehículos pesados activos en el RUND tienen un tiempo de uso mayor a 30 años. La edad promedio de la flota de vehículos pesados en Colombia es de aproximadamente 24 años para las clases vehiculares analizadas, como ya había dicho: bus, buseta, camión, tractocamión y volqueta. En cuanto a actividades, tenemos para el diagnóstico de la accesibilidad a la información sobre vehículos pesados, tenemos que la base de datos del RUND contiene información tanto cualitativa como cuantitativa de cada uno de los vehículos que circulan en el territorio nacional. La base de datos del ANLA contiene, en cambio, la información reportada en los certificados de emisiones de prueba dinámica para cada línea vehicular. Entonces ahí está la diferencia entre estos dos. Entre las entidades involucradas para la verificación de los niveles de emisiones de la flota de vehículos pesados están el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el ICONTEC, la UNAC, los Centros de Diagnóstico Automotor, las CAR, en fin, todos estos, y laboratorios de medición de emisiones y los organismos de tránsito. Como alternativa para mejorar la accesibilidad de la información del parque automotor del país, se plantea establecer una estrategia de gobierno de datos que involucre un sistema de gestión de indicadores. Y para las estrategias para desincentivar el uso de vehículos contaminantes, pues se desarrolló una metodología para priorizar, que también sirve como herramienta para priorizar algunas estrategias encaminadas a reducir o promover el uso de vehículos más limpios y eficientes en Colombia. En cuanto a las conclusiones para la actualización de la línea base para la economía del combustible de vehículos livianos, se tiene que para el año modelo 2019 en Colombia el consumo de combustibles promedio de la flota de vehículos livianos es de 7,06 litros de gasolina equivalente por cada 100 kilómetros. Entre el año 2018 y 2019 se evidenció una reducción del consumo de combustible del 1,8%. Entre el 2016 y 2017 se presentó un aumento del factor de emisión de CO2 cercano al 3,9%. La clase de automóviles determina, y como pudimos ver en la gráfica, determinó la tendencia de consumo de combustible de la flota de vehículos livianos debido a su porcentaje de participación cercano al 40% en el 2019. Se da el aumento que se dio presentado en el consumo de combustible en los años 2017 y 2019 respecto a los años anteriores, puede estar relacionado con el aumento en el uso de vehículos tipo camioneta con cilindradas mayores a 1.600 centímetros cúbicos y además que tienen tracción automática, una transmisión automática, perdón. La base de datos del RUT pues no incluye indicadores de rendimiento de combustible y factores de emisiones de CO2, y esto es importante pues para las líneas base, teniendo en cuenta el aumento en el factor de emisiones de CO2 evidenciado en los últimos años. Se recomienda promover el uso de tecnologías de motorización más limpias y eficientes, tales como vehículos eléctricos o híbridos. Y por último, como complemento al anterior, se recomienda implementar una política de etiquetado vehicular que permita contar con información de rendimiento de combustibles y emisiones de CO2 de los vehículos comercializados en el país. Y bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias y pues quedo pendiente de las preguntas. Bueno, Melissa, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Vamos entonces a dar apertura a la sesión de preguntas y por acá en el chat ya nos han dejado varias. La primera de ellas, realizada por Antonio, es la siguiente. Dice: ¿consideraron reportes o pruebas de laboratorio de composición de combustible que no sean realizados por los productores del mismo? Tenemos experiencia que no siempre coinciden. Ok. Sí, y de hecho tuvimos en cuenta reportes que se hicieron en una universidad en Medellín, tuvimos en cuenta un análisis que Ecopetrol también hizo con ellos en un proyecto con una universidad, pues se me escapa el nombre de la universidad en este momento, pero se hicieron pruebas en Medellín junto con Ecopetrol. Y pues
vinculamos como la información y verificamos pues que tuviéramos como cosas similares y efectivamente pues sí teníamos como información muy similar, datos similares. Igual nosotros no realizamos pruebas en laboratorio específicamente. Ok, muy bien. Creo que con esto queda cubierta esta pregunta. Por otro lado, Mari nos menciona, dice, si estas estrategias se quieren implementar en Ecuador, ¿qué recomendaciones serían importantes seguir de acuerdo con su experiencia? Bueno, primero es analizar cuáles son los retos y oportunidades que tiene el país, ¿cierto? Nosotros primero hicimos eso, un análisis de qué busca Colombia en todos sus planes gubernamentales, entonces a qué le está apuntando, ¿cierto? Y con base en eso buscamos las diferentes estrategias a nivel internacional. Luego seguimos la metodología que les mostramos anteriormente, que es una metodología gestionada por nosotros, creada por nosotros, identificada, mejor dicho, por nosotros, donde escogimos un método de decisión multicriterio para el análisis de todas esas estrategias que encontramos a nivel internacional. Las evaluamos mediante este método de decisión multicriterio y los resultados que fueron mostrados también aquí en esta parte, los resultados pues nos arrojó una jerarquización, ¿cierto? En donde ya podemos ver, la primera estrategia es la que más le apunta a los objetivos que busca el país como ruta hacia la descarbonización del sector o hacia el uso de vehículos menos contaminantes, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta, esa jerarquización se da teniendo en cuenta las políticas del país. Entonces creo que esa es como la recomendación. Primero ver qué busca el país, luego seguir una metodología de calificación para tener una jerarquización de las estrategias y ya analizar cada una de las estrategias, cómo se puede implementar ya en el país. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es por parte de Antonio y él dice, ¿evidenciaron impactos ambientales diferenciados por tecnologías vehiculares y o marcas, además de por año modelo que vimos en los slides? Es correcto. ¿Nosotros qué realizamos? Nosotros lo que realizamos fue la identificación de las líneas en el RUNT. Vimos la información que tenía dentro del RUNT, como si se encontraba peso bruto vehicular, luego si se encontraba las cilindradas, el peso del vehículo, la tracción, que si era cierto. Y todo eso lo comparamos con reportes en la información que reportan las ventas en el país, ¿cierto? Entonces, estas revistas que tienen ventas en el país tienen también información de los vehículos que venden y dentro de ellos tienen, en sus fichas técnicas, tienen las emisiones que genera el vehículo o el consumo de combustible que tiene el vehículo y también se analizó con diferentes bases de datos internacionales. Una de ellas fue la de Chile, en donde en Chile uno puede ingresar a una página y verificar el tipo de vehículo, contrastar si es la misma cilindrada, el mismo peso, la misma carrocería. Entonces ahí nos dan también las emisiones y el consumo de combustible de ese vehículo en específico. También consultamos en bases de datos como Australia y bueno, en otras dos que se me escapan, pero contrastamos entre todas esas. Si todas coincidían, entonces tomábamos ese consumo vehicular y tomábamos esas emisiones de CO2, ese factor de emisión de CO2 que tenía el vehículo asociado. Ok, muy bien. Sí, Antonio, ¿quieres? Adelante. sí, es para aclarar un poco, creo que ese no era tanto mi objetivo de la pregunta, sino mi Perdón. pregunta es si es que existe, si encontraron alguna tendencia, por ejemplo, nosotros hemos visto acá en México que ciertas marcas traen modelos o tecnologías vehiculares generalmente más baratas, con menos, digamos, sistemas de tratamiento de gases y hemos evidenciado que hay marcas que efectivamente son un poco más contaminantes, pero es por las tendencias que traen de los vehículos al país. Entonces, ahora sí es que encontraron tendencias, o sea, por algún tipo de vehículo, por alguna marca, eso. Ok, sí, de hecho también encontramos tendencias, encontramos que algunos vehículos, los más vendidos, porque nosotros también sacamos el análisis de cuáles eran los vehículos más vendidos en diferentes años y teníamos, por ejemplo, pues no sé si puedo decir marcas, pero digamos una fue la Renault, que fue una de las más contaminantes por una tecnología que no es tan avanzada
y una relativa alta cilindrada también tenían. Entonces, podíamos encontrar como esas semejanzas. No sé si encontramos una tendencia, el dato exacto pues no lo recuerdo, pero sí encontramos una tendencia en los vehículos más vendidos. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, está bien, gracias. Ah, vale, gracias. Vale, Antonio. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace José Ignacio y él pregunta, ¿el proyecto ya terminó? Sí, señor, el proyecto ya terminó, ya se hizo la socialización final. Como les dije, el último webinar con todas las entidades o stakeholders relacionados con el tema. Y efectivamente, si lo desean verificar, está en nuestra página de YouTube, en nuestra página de YouTube pueden ver los videos de la última socialización, de la primera y de la última socialización, ahí están montadas. Muy bien, y por último tenemos, bueno, no por último, yo también tengo algunas inquietudes que voy a dejar hacia lo último, pero también Juan Zapata nos pregunta, además del consumo de combustible, ¿qué otros criterios técnicos utilizaron? Además del consumo de combustible, bueno, como te digo, tuvimos en cuenta, para analizar solamente según la metodología del GFEI, solamente se analizó el consumo de combustible y los factores de emisiones de CO2. Pero para tener en cuenta, para poder sacar estos datos, pues teníamos que tener en cuenta la cilindrada, el peso bruto vehicular, y de hecho creo que aquí los habíamos mostrado todos los criterios que debíamos tener en cuenta. Son toda esta es la información requerida que necesitamos para esa evaluación, pero como indicadores finales solamente sacamos el factor de emisión de CO2 y el consumo de combustible. Muy bien, también Moisés nos pregunta, ¿qué acciones propondrían para modernizar la flota de vehículos, como los tractos con más de 20 años, sin afectar a las empresas transportistas pequeñas? Bueno, pues dentro de eso nosotros también analizamos diferentes estrategias que fueran encaminadas, ¿cierto? A como el contexto que tiene Colombia en cuanto a sus empresas, pymes, pequeñas empresas y esto. Entonces, nosotros tuvimos muy en cuenta este primer programa o estrategia, que fue el fomento a la desintegración física vehicular, en donde se le podía decir a las empresas un monto, si tantos vehículos se desmovilizaban o se sacaban de circulación o se cambiaban por unas nuevas unidades, pues tenía algunos beneficios económicos o beneficios en especie, ya sea para capacitar a los conductores de sus flotas en una conducción eficiente o eco-driving, y pues de estos diferentes incentivos económicos que se les podía dar. Básicamente fue eso, no ahondamos mucho más en el tema, pero básicamente fue eso. Y a mí me gustaría aprovechar esta pregunta que hizo Moisés para también enlazarla con una inquietud que a mí me surge y es, después de hacer este análisis, ¿cuáles consideran ustedes que son como las mayores barreras? O sea, frente a esas estrategias, ¿cuáles serían las mayores barreras que tendrían que atravesar los organismos responsables de la ejecución de este tipo de estrategias para que realmente se implementen en el contexto de Colombia? Bueno, creo que una de las mayores barreras que se podrían encontrar es, primero, que la barrera que siempre hemos encontrado, que es de la academia hacia lo gubernamental, ¿cierto? Que es como nosotros generamos los insumos técnicos, pero pues tienen que ser el gobierno o los generadores de política pública quienes acojan estas recomendaciones técnicas que nosotros, o este insumo técnico que uno genera desde la universidad o desde, ¿cierto? Desde los institutos. Creo que esa es la principal barrera. Luego, para que las incorporen, yo creo que mediante un buen análisis económico y financiero, creo que ahondando más en cada una de las estrategias, se podría presentar un proyecto bien interesante a los ministerios para que sean acogidos. Y de ahí también dialogar y tener mesas de trabajo con diferentes integrantes del gremio para que ellos mismos alimenten o aporten ideas al desarrollo de la estrategia o de la idea general a presentar ante los ministerios. Yo creo que
esa comunicación es como la barrera más grande. Ok, muy bien. Antonio nos pregunta, ¿cómo se consideró el impacto de de la alta cantidad de motocicletas? Bueno, realmente en este análisis nosotros no tuvimos en cuenta motos o vehículos. No sé si por ahí está un compañero, Daniel, si me confirma, pero nosotros solo tuvimos en cuenta los vehículos más vendidos en cuanto a vehículos de 4 ruedas. El 85% que completara pues la base de datos. Ok. Martín nos pregunta, ¿qué entidad podría servir como verificadora en el proceso de modernización de flota? En el proceso de modernización de flota. Bueno, una entidad aquí en Colombia o habla en una entidad a nivel global. Yo creo que se refiere en el contexto colombiano. Sí, en Colombia, efectivamente. Ok, en el contexto colombiano yo creo que pues primero identificar las que más tendrían esa potestad serían el gremio del RUND, o sea, y el ANLA, ¿cierto? Porque el RUND es donde se registran los vehículos que están en circulación en el momento y en el momento en el que salen pues también son bajados de la base de datos, ¿cierto? Entonces yo creo que en primera instancia los que pueden verificar esa información son el RUND y el ANLA desde la coordinación de este sistema RUND-ANLA, porque son los dos sistemas más importantes ahí. Muy bien. Y por otro lado, yo tengo alguna otra inquietud. Cuando hicieron que tiene que ver más con el proceso metodológico para la selección de estas estrategias, allí ustedes definieron unos pesos ponderados de acuerdo al tipo de temas que seleccionaron, por decirlo de alguna manera. Desde lo que yo conozco, estos pesos se realizan como con mesas de trabajo con actores con diferentes perspectivas y visiones para poder definir este tipo de pesos. En este caso, ¿cómo se hizo este ejercicio? Bueno, este ejercicio se realizó lo mismo, como también tú lo dices, mediante unas encuestas que realizamos y también mediante un método de decisión multicriterio que es el modelo de producto ponderado WPM, el cual mediante esas encuestas, como tú bien lo dices, un gremio de personas expertas en el tema, dan y califican y luego el método de decisión multicriterio, el WPM, realiza mediante un algoritmo la jerarquización de estos pesos y define a cuál se le da, a cuál de los criterios, ya sea técnico, económico, ambiental o temporal, cuál de ellos obtuvo el mayor puntaje en cuanto a los resultados de la encuesta. Y pues ese algoritmo me da ya el peso específico para cada uno de los temas, para cada uno de los criterios, perdón. Ok, entiendo. Entonces quiere decir que para los actores que participaron de esta encuesta, el tema de costos y el tema de infraestructura fueron como los dos grandes elementos que consideraron más importantes en el tema de la flota vehicular de carga pesada. Correcto, es correcto. Costos específicamente fue el que más consideraron como un peso relevante y tiene mucho sentido porque con él con el criterio de costos es con el que yo puedo dar una diferenciación de la jerarquización. Si tú ves en el gráfico radial, pues si me voy por tiempo de implementación, creo que no se podría diferenciar muy bien quién quedaría de primero, quién de segundo, lo mismo para el nivel de capacitación o incluso de reducción de emisiones, ¿cierto? Entonces, los que dan los pesos diferenciadores para generar una jerarquización son costos y complejidad de la infraestructura. Muy bien, veo que José Ignacio, sí, adelante. Dale. Ya vi que no tengo cámara. Ya. Solo quiero confirmar una información. Cuando en tu presentación dices los vehículos son Euro 5, o cuando haces esa afirmación es ¿cómo se regula en Colombia? ¿Cuál es el proceso que siguen las empresas para certificar Euro 5? Estamos solo hablando, solo eso es para autobuses, o eso es para todos o para todo transporte pesado.
es para todos los vehículos que ingresan al país, vehículos nuevos que ingresan al país. Ellos tienen que presentar a la ANLA un certificado de prueba de dinámica, un certificado de prueba dinámica que lo realizan en laboratorios exteriores del país, o sea, por fuera del país lo realizan, pues porque todavía acá no hay un laboratorio especializado para eso. Y con ese certificado, pues el certificado me da los límites de emisiones y con eso generan ya pues se define si es comparando con los límites euro, se define qué euro es, qué estándar es, perdón. Sí, voy a ser un poquito más preciso. Entonces lo entiendo bien para, por ejemplo, uno dice autobuses, entonces voy a meter 1000 autobuses que todos son igualitos. Pero para el caso de tractocamiones, ¿qué es lo que tiene que presentar esa prueba dinámica del tracto o del motor? Debe presentar el de motor, tengo entendido yo, si no me confirma Daniel, que también me estaba escuchando. Tengo entendido que pues hay diferentes pruebas, ¿cierto? La de chasis o la de motor. Tengo entendido que para el tracto, por ser pues tan grande, se hace una prueba de motor. Sí, aquí dentro del chat también Luis Felipe confirma que es motor. Así es. Bien. Listo. Y entonces, para ya finalizar con esta sesión de preguntas y también nuestro seminario del día de hoy, Juan Zapata nos hace la siguiente pregunta. Siendo el MDMC una metodología con un alto grado de subjetividad, ¿cuál fue el método de validación para determinar el peso de los escenarios? Para definir el peso de los escenarios o de los criterios. Creo que lo habla porque estamos hablando de un solo escenario, lo definimos en diferentes criterios técnicos, económicos, ambientales y temporales. Y como te había dicho Tim María Elena, es un algoritmo definido, ya ecuaciones internas que tiene el modelo de producto ponderado, el WPM. Sí, él nos confirma que es de los Entonces criterios. es un algoritmo. Correcto. Efectivamente es un modelo de producto ponderado que es un método de decisión multicriterio que ya tiene un algoritmo fijo y pues tiene unas ecuaciones internas que mediante un análisis de la encuesta que se realizó genera la ponderación de los criterios. Ok. Bueno, Melissa, pues ya cumpliendo también con los tiempos de este seminario, quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo, por tu presentación, por haber aceptado esta invitación a participar del seminario Relieve. Muchas gracias también a las personas que nos acompañaron, a quienes participaron de la sesión de preguntas y esperamos que el próximo miércoles nos acompañen en este ciclo donde venimos hablando sobre el transporte de carga pesada en Latinoamérica. Entonces, pues que tengan un muy buen día, una buena tarde y seguiremos viéndonos por este mismo